Ahora sí. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, súper ahí. William, José, Alejandra, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, miren, para comenzar esta sesión online, antes de partir, ¿cómo que no, Furkan? ¿Te cambiaste? A la cagada con la cuarentena, dice Cristian Lira. Te creemos. Furkan está escribiendo. Eh, o sea, quedó la embarrada y te fuiste. ¿Ya? Está bien. Eh, Bueno, todavía tienes la posibilidad de arrepentirte. Ya, comencemos entonces. Mi idea tampoco es hacer una sesión tan extensa, pensando en sus tiempos, pensando en la disponibilidad, pensando también en que en estos tiempos de cuarentena difíciles de repente es muy difícil seguir mucho rato una videoconferencia, pero sin embargo creo que también este es un espacio que va a ir aportando dentro de todo el desarrollo que hemos tenido ya como curso, ¿ya? Lamentablemente Furkan no lo valoró de esa forma, perdónanos, pero créeme que hemos hecho hasta lo imposible para tener un aula virtual eh, lo más genial, cool posible. Eh, tuvimos, eh, tuvimos un problema con respecto a las aulas virtuales. A ver, Soledad me dice, profe, tengo una amiga que está en esta sección y no puede acceder a la conferencia. Eh, espéreme. Voy a revisar ese tema, ¿ya? Espérame un poquito. Luego veo el tema de la chica. Si puedes tú mandarle el link igual de esta videoconferencia. Si no puede acceder es porque entonces no está inscrita en este curso, ¿ya? Eh, no, comentarles básicamente que ya pudimos solucionar todo el tema del aula virtual, explicarles que lo que pasó fue que al subir masivamente los cursos, finalmente lo que hicieron con Psicología Social 2 no cacharon que había gente, que son secciones distintas manejadas por profesores distintos y metieron a todo el mundo dentro. Entonces, ¿qué pasó? Los otros estudiantes pensaron que era su sección y empezaron a aportar en los foros, la presentación, y eso iba a dejarla embarrar en los momentos de evaluación. Como ustedes saben, los foros tienen un momento en donde les van a llegar automáticamente dos aportes de compañeras, compañeros. Entonces le iba a empezar a llegar a ellos, después iba a separar el tema, después ellos no iban a poder volver, su evaluación iban a quedar desconfigurada, entonces preferimos parar un poco, ordenar la cuestión y ya para esta fecha por lo menos en esta sección uno ya está todo listo, ¿ya? Por ahí se perdió alguna información, se desconfiguró, pero tenía todo respaldado, así que está todo como debe estar, ¿ya? Así como estaba en un principio. En el fondo fue la semana caótica que pusieron todos los cursos online y ahí ocurrieron algunos errores, pero no afectó en nada con el desarrollo. Eso sí, aplacé las fechas de entrega de los foros, y ahí les di fechas más específicas que los pueden revisar en el correo que les mandó el José, ¿ya? Eh, Así que eso con el tema, así que está todo ok. Vamos a seguir nomás, no hay ningún problema. Esperemos entregarles la mejor experiencia posible. Estamos trabajando por usted. ¿Qué más?
Eso puede ser, Camila, es verdad, que se meta en conferencias, no en tareas, ni en Zoom, que también apareció como opción. No voy a ocupar Zoom para las videoconferencias. Pero antes de comenzar, yo quiero leer, ahora voy a estar pendiente del chat porque yo lo que quiero saber es, eh, primero, dentro de su experiencia en estas plataformas virtuales, cómo lo está llevando a la universidad y cómo ustedes han sentido. Quiero darme un tiempo para saber primero cómo se sienten con esto, dentro del contexto, dentro de la cuarentena. Quiero saber qué pasa con ustedes, porque en ese sentido también no quiero cargar mucho o estresarles más de lo que puede llegar a ser el proceso, para también ahí visualizar cómo están. Eso me interesa primero. Entonces quiero leerles, quiero darme un tiempo, leerles cómo están con el tema de la cuarentena, con el tema de cómo se han sentido, hay angustia, hay cómo es llevar clase online, cómo ha sido con los otros cursos, para poder yo también apoyar y ayudarles en lo que pueda también desde acá. Les leo, por favor. Yasmín, estoy con la mente en otro lado, ansiosa. Sí, yo también estaba, de repente me ha bajado así como un poco la ansiedad. Montón de problemas colapsados, con harto encontrón entre ustedes. Caótico, harto sentimiento encontrado, es estresante, desorden de la plataforma, abrumada, angustiada. Chuta, ven que es importante, no, que ha sido difícil. Este es el único ramo que funciona con clases virtuales. No sé si eso es tan bueno, debería funcionar todo. Yo que soy mala para salir, ya estoy todo agobiada, claro. Semestre, pagos. Estamos pagando de más. Javiera, es difícil concentrarse desde la casa. La convivencia familiar es tema. Es tema. Exigencia de evaluaciones y lecturas más baja. Perfecto. Alejandra, comparto totalmente contigo. Mi mamá trabaja de reponedora en supermercado y no tiene ni la más mínima consideración. También lo entiendo. Sentimiento compartido, Josefina. Mm. Cristian, preocupación por los familiares que siguen yendo a trabajar también. Lo mismo. Sí, se suman todas las cosas, lo que está pasando a nivel nacional y mundial, nos dice Katherine. Convivencia familiar. Isabel Luna, difícil la convivencia, tener hermanos chicos todo el día, sí, también. Rabia. Oh, yo creo que he tenido ataques de rabia esta semana, la semana pasada, todos los días. Chuta, Alexis, eso está complicado. Nur, angustia, poca planificación, estructura. Mm. Ya. Muchas gracias por su participación. Ya, Alexis está escribiendo, Camila también.
Por favor, comenten con total libertad. Necesito escucharles para poder tomar también y poder apoyar dentro de lo posible, dentro de mis posibilidades también, a un mejor desarrollo de lo que ustedes, del curso, de lo que están viviendo, etcétera. Sí. De repente esta idea de normalidad de clases, pero ahora online, es, es bien ilusorio igual. Camila, cuesta concentrarse en textos cuando las sensaciones y problemáticas que rondan el ambiente son muy negativas, instintivas. No poder salir de la casa, son muchos. Concentrarse entre tanto caos. Uf. Teóricamente todo podría funcionar bien, pero en la práctica, nos dice Camila, la mayoría de las cosas que tratamos de hacer no funcionan. Las secciones se confunden, los profes mandan mail diciendo que no pueden acceder a sus plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Alejandra, es difícil concentrarse en la materia. Camila, eso causa mucho caos. Alejandra, al menos a mí me ha costado mucho leer. Mm. Sí, también me pasa. He tratado de aprovechar también el tema de la cuarentena tratando de leer y no puedo avanzar mucho tampoco. Yasmin, a mí también no puedo concentrarme bien en los textos. Eso se ha repetido harto. Mm. De verdad, lo estoy leyendo, les estoy leyendo, por favor, necesito que me digan todo lo que piensan, sienten, para poder tomar decisiones en conjunto también pensando en cómo están. Creo que eso es importante, no sirve de nada tener una plataforma a la raja, tener materiales espectaculares si no existen las condiciones para poder también aprovechar todo, eso, todo lo que podemos proponer. Camila Díaz, la cápsula quedó increíble, me ayudó con un montón. Muchas gracias. Qué vergüenza verse igual. Marcha Blanca, el ambiente ya... Eh, Ignacia, el ambiente ya está bastante angustiante y las clases online solo le generan más ansiedad. Matías, incertidumbre con las fechas de pruebas, lo que hace que no podamos planificarnos, lo que genera más angustia y ansiedad. Ay, ay. Ya, pero mientras lo estoy leyendo ya estoy pensando en hartas posibilidades para poder bajar la carga de todo lo que está significando este proceso para ustedes. Ahí, mientras termine de leerles, también les voy a proponer ciertas cosas y después las dejamos ahí por escrito en caso de que a ustedes les parezca o no. Profesor, una duda. Se supone que el texto 1, texto 2, etcétera, hay que ir leyéndolos respectivamente con la clase 1, clase 2. Sí. Raymond, sí. Sí, hay que irlos leyendo de acuerdo, apenas se van activando los cursos. Eh, Ahí van a aparecer las lecturas obligatorias que están ahí en una cita formato APA en cada una de las clases. Ahora, ojo, yo pensé los materiales online como materiales independientes. O sea, si ustedes no leyeron el texto, perfectamente pueden acá conectarse a la clase y más o menos vamos a trabajar las mismas temáticas, ¿ya? Son todos complementarios, entonces en ese sentido, no que porque no hayan leído un texto no van a entender nada más de lo que vaya a suceder. Pensé las clases también en elementos independientes, pensando también en este tipo de cuestiones, también lo pensamos.
comentáis, es bastante frustrante que algunos profes impongan entregas de trabajo sin haber tenido ninguna clase aún. Ya no puedo opinar de los colegas, pero la verdad creo que no corresponde. Yo encuentro que este tipo de formato donde interactuamos más y vemos clases en video baja un poquito la angustia versus leer o empezar a tener evaluaciones sin ningún tipo de interacción. Sí, creo que ahí está mal pensada la educación online. La educación online no es subir material PDF, PPT, es, es una forma de educar diferente. Hay relaciones, interacciones que tienen que cambiar. Yo sabía que era necesario este espacio porque justamente entre la semana anterior y esta iban a aparecer hartas cosas, así que no se preocupen. Yo nomás reduzco el espacio de la clase, pero démosle tiempo necesario para que ustedes puedan decir lo que tengan que decir. ¿Ya? Javiera Sepúlveda comparte, igual que la Carolina, igual que la Catherine, igual que la mayoría al parecer. María Elisa Castillo, no, gracias a ustedes, y en el fondo no tendríamos videoconferencias si ustedes también no estuvieran acá presentes, en verdad. Como profe creo yo que es lo mínimo que puedo hacer. Lo importante es que ustedes también estén ahí para que podamos compartir, en el fondo. Ya veo que nadie más está escribiendo. Eh, si alguien quiere hacerlo, es ahora o nunca. Vicente, Vicente está escribiendo. De nuevo agradecerles la asistencia. 51, 55 de 60 personas. Excelente. Nur también está escribiendo. También vamos a esperar tu... Vicente. Gracias a ustedes, insisto. Camila Díaz. Camila Díaz está escribiendo también. Vamos a esperar que salga su mensaje. Al parecer la asistencia ha ido súper bien en todos los ramos con este formato. Al parecer la videoconferencia también es una necesidad, también es una necesidad de contacto. Entonces, al parecer está funcionando bien. Ya. Sigamos entonces. Cualquier cosa, igual yo voy a estar revisando todo lo que vayan diciendo. Primero agradecerles a ustedes el tiempo, el espacio y la disposición. Creo que también es parte de nuestro trabajo, no tan solamente impartir contenido, sino que también poder compartir y ver de qué forma estamos llevando este proceso. Un proceso que es bastante complicado, bastante difícil, un estado excepcional. Estamos tratando de hacer, o por lo menos el compromiso mío es poder entregar un tipo de educación que sea igual de significativa. Cambia el canal, pero no por eso vamos a dejar de interactuar, de conversar, de debatir, de escucharnos, y creo que es como una distinción que es necesaria, ¿ya? Como les decía, educación online no es tan solamente repartir documentos, leer y hacer un trabajo de investigación. Educación online es pensar los objetivos de aprendizaje en base a otro tipo de canales de comunicación. Y para eso es necesario también que podamos trabajar en conjunto, de poder proponer ciertas cosas. De hecho, con el equipo de ayudantes ya tenemos otras ideas que queremos implementar, que les vamos a estar avisando con tiempo, ideas que también no sean tan formales en ese sentido.
¿ya? Para quitarle también un poco de angustia y también poder tener un espacio de encuentro, ¿ya? Así que, y aprovechando la cuarentena, vamos el toque de queda, vamos a aprovechar también distintos espacios, distintos horarios. La idea es poder hacer algo lo más entretenido posible, ¿ya? Eh, entonces, miren, yo voy a conversar todo lo que ustedes me están mencionando, lo voy a conversar con el equipo. Yo les puedo adelantar que hay ciertas cosas que nosotros ya habíamos pensado, y una de esas cosas, primero, es que las pruebas, más que una prueba, porque más que una prueba de desarrollo teórica, sean pruebas de... sean pruebas que se refieran al trabajo de aplicación, de lo que ustedes puedan haber visto y trabajado ya con los foros, los videos, los textos, todo es material de educación. Entonces, no tan solamente nos vamos a centrar en los textos, nos vamos a centrar en todo el material y en las reflexiones que ustedes están teniendo, y a partir de eso generar una evaluación que no sea individual. Queremos hacer pruebas por parejas de 3 que puedan responderse de forma online. Canvas tiene una aplicación que yo encuentro muy buena, que puedo armar grupos, o se pueden armar grupos ustedes, ¿ya? Yo pongo el límite dentro del portal, yo pongo el límite, por ejemplo, grupos de 3, y a ustedes en la sección grupos van a tener una página especial de su grupo. Entonces, en ese grupo ustedes pueden redactar en conjunto, pueden hacer videoconferencias, citarse entre ustedes a videoconferencias, 2, 3, 4, 5 personas. Y yo creo que eso también descargaría un poco la presión de lo que está sucediendo. Creo que vamos a hacer eso, evaluaciones grupales en primera instancia, mayor apoyo y presencia de todos. Ya saben que por los problemas que tuvimos no pudimos iniciar con las ayudantías, pero esas ayudantías y esas propuestas van a empezar a iniciarse. Además, ustedes pueden gestionar de forma individual o grupal horarios y solicitar ayudantías. Los chiques ya saben eso, yo se los pedí, lo conversamos, está todo ahí trabajado, pero en el fondo ellos van a estar disponibles para ustedes cuando lo requieran también, ¿ya? Por supuesto que yo también. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que necesiten, nos dicen. Ya, como vieron, subimos la primera cápsula, nos la enviaron. Así que vamos a ir subiendo también la otra a medida que nos vayan llegando. Cristian nos pregunta si los grupos serán aleatorios. Es que tenemos las dos posibilidades de que sean grupos aleatorios o que sean grupos que ustedes decidan. Yo preferiría que fueran grupos aleatorios, ¿ya? Pero eso se los voy a preguntar la próxima semana, porque creo también que ustedes tienen la posibilidad de poder también conectarse, de poder conversar y poder también tomar ese tipo de decisiones. De hecho, al final podemos hacer esa encuesta, ¿les parece? La dejamos al final de la presentación. Hagamos una encuesta y ahí, aleatorio o manualmente, o sea, en el fondo que ustedes lo decían. ¿Ya? La vamos a hacer al final. Y ahí preparamos ya la primera prueba que vendría en 2 semanitas más. ¿Ya? No se preocupen por el tema de la prueba. También no es que vaya a ser menos rigurosa, pero sí lo que vamos a hacer es que no nos vamos a enfocar en contenido, en el fondo que no nos vamos a enfocar en los textos, por ejemplo, o en recursos que impliquen memorización. Sáquense eso de la cabeza, en verdad lo que vamos a ocupar son los recursos que hemos utilizado hasta ahora y lo que implican es análisis, reflexiones, y en el fondo, como yo les dije, yo nunca evalúo si una respuesta es correcta, es verdadera o falsa, es correcta o no, ¿ya? Lo que evalúo en psicología social es que también o no está argumentada esa respuesta, ¿ya? Camila dice, yo creo que sería bueno que los que quieren envíen grupos hechos y los que no queden con un grupo ya. Sí, también se puede hacer, pero ojo, eso lo tengo que configurar yo desde acá, entonces prefiero hacer primero la pregunta en una de esas. Veamos primero qué opciones aparecen y luego tomamos decisiones y yo les voy a estar informando. Pero en todo caso, las dos posibilidades son óptimas y se pueden realizar, ¿ya? Pero prefiero escuchar también un poco las individualidades.
así como, mira, estas personas están opinando esto, tantas personas opinan esto, perfecto, como para yo también tener una idea de cómo están pensando también este proceso, ¿ya? Pero Camila, lo que tú dices, yo creo que va a ser la opción y se puede hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Entendido esto, yo creo que estas son como las primeras opciones. Si ustedes tienen otras, pueden ponerlas ahí en el foro dudas. Si se les ocurre alguna otra opción, la conversamos, las proponemos y le hacemos llegar la información. ¿Ya? Recuerden, yo se los repetí en la primera clase, no sé si ahora habrá gente que no se conectó en la primera, pero decirles que en este curso todo es conversable. ¿Ya? La modalidad online también tiene ese desafío y esa ventaja que también es flexible, ¿ya? Podemos tener y podemos darnos la flexibilidad que sea necesaria para que todos, todas, todos podemos avanzar en el desarrollo de este curso pensando también en entregarles la mejor plataforma y el mejor proceso pedagógico, ¿ya? Entonces, ojo, cualquier propuesta que ustedes tengan, cualquier cosa, hágala saber. Está el foro que dice dudas y comentarios, pueden hacerlo ahí. Yo siempre estoy revisando esa cuestión. ¿Ya? Eh, Patricio, Patricio está escribiendo. Patricio es nuevo. Yo sé, no estabas conectado la semana pasada. Que me interesa saber qué dices. Se equivocó. Hola, Patricio. Eh, entonces, estas son las opciones. Les propongo eso por ahora. Y dejarles claro que todo es conversable, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, todo esto que están conversando ahora por chat, si pueden hacerlo también a través de la plataforma, ningún problema, ahí también hay un chat, de hecho, si ustedes van a chat, ustedes pueden ir dejando mensajes, está bajito dentro de sus opciones, ocupen todos los espacios posibles para que podamos comunicarnos. Camila me dice, profe, sí, por supuesto. Eh, Hablar más pausado cuando pasemos la materia. Gracias por el recordatorio, que yo me voy en la volada y me pongo metralleta para hablar, así que no, muchas gracias. Eso entonces. Eh, no, que yo le decía, Camila Jiménez, que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier propuesta que ustedes tengan, profe, ¿sabe qué? Creo que esta prueba podría ser, puede ser de 2, 3, 4, 5 personas, o si de repente se les ocurre, hoy, profe, podemos hacer este otro tipo de evaluación, profe, que si tienen cualquier comentario, aporte sobre cómo llevar a cabo el curso, cómo se sienten incluso, y poder conversar sobre este tema, háganlo en los foros. Hay un foro que se llama Dudas, ¿ya? Pueden ocupar ese espacio como también pueden ocupar el espacio de chat, no por supuesto los foros de evaluación. Camila Jiménez, no me refiero a eso, sino que hay que hacer en el foro 1. En el foro 1 hay que responder una pregunta. ¿Ya? La pregunta se refiere a los materiales que anteceden a ese foro. Comentarles que ustedes tienen que ir participando y revisando los materiales de forma secuencial en los foros, o sea, en las clases, para que vayan desactivando el siguiente material y vayan desactivando, habilitando el material y los foros, ¿ya? José Zavala me pregunta, ¿el foro 2 para cuándo es? Están las fechas en el correo que envió el José. Ya lo pueden revisar ahí están, pero las fechas y horas. Para que tengan claridad acerca de cómo nos vamos moviendo. ¿Ya? Dice, pucha, aún no me explico bien, profe. Yo ya hice el foro 1, pero después había que hacer algo más. Sí, lo que viene ahora, después del foro 1, es que ustedes, yo di como plazo para terminar el foro el 26. ¿Ya? Terminan el foro el 26, a las 23:59 se cierra la posibilidad de participar en el foro, ¿ya? Inmediatamente, el 27 a las 0001,
el sistema automáticamente a usted le va a enviar las respuestas de 2 personas. Y ustedes lo que tienen que hacer es leer esas respuestas y comentar lo que les pareció. Es simplemente también una forma de mayor interacción. Comentar qué les pareció, criticar, opinar, confirmar, lo que ustedes quieran ahí responderle al compañero, y eso le va a llegar a su compañero, ¿ya? Como una forma también de retroalimentación que no sea solo mía, sino que también de lo que están pensando y lo que están trabajando todos ustedes, ¿ya? Eso es. ¿La chunté? Sí, eso es, ¿ya? Comencemos entonces. Si es que no hay alguna duda, si queda alguna duda también, ahora es el momento. Voy a esperar 10 segundos, si es que veo que alguien está escribiendo para poder avanzar. ¿No? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, recuerden, ustedes pueden activar su micrófono, cualquier cosa interrumpen la clase y respondemos sus preguntas. Además, pueden estarlas escribiendo por el chat. Y recuerden que el chat además queda grabado. Además, por si acaso, en caso de que no se habilitara la conferencia, porque nos pasó con algunas personas que no pudieron acceder al video de la conferencia, en este momento estoy grabando la pantalla con audio y video, ¿ya? Entonces, además de quedar en conferencias, en la pestaña conferencias, yo voy a editar esto después, lo subo a YouTube y después les mando el link, ¿ya? Así que pueden ahí acceder de 2 formas a esta videoconferencia, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, comencemos. La clase de hoy está referida a las representaciones sociales, ¿ya? Y antes de comenzar a indagar o a profundizar en el tema de las representaciones sociales, hoy me siento hablando como en velocidad -3, les quiero mostrar primero un video cortito sobre el tema para poder iniciar la discusión, ¿ya? Lo que les voy a mostrar a continuación, ustedes lo pueden estar viendo en su pantalla, es un extracto de un documental que se llama I Love Pinochet. ¿Ya? Quiero que vean que se fijen en la construcción que se hace discursivamente de un otro. ¿Ya? El título me da mala espina. Tiene muy buena intuición, señor Williams. Lo vamos a ver ahora. Para Chile. Otro Pinochet. Otro Pinochet. Nos falta otro Pinochet. Que nos saque la movida que estamos deteniendo. No se puede no va a volver a existir un hombre como él, lamentable. Esperemos que nunca haya volver a llegar a la situación en que tuvimos que recurrir a las Fuerzas Armadas para que salvar este país. Que nunca más ocurra, por supuesto. Nadie quiere tener otra guerra. Una cosa terrible. No han perdonado jamás que nosotros hayamos salido del comunismo. No han perdonado nunca. Me dicen, profe, se escucha doble, ya. Lo detengo al tiro, espera un poquito. Vamos a detener la presentación. Espéreme.
quise seguir torturando más, me acordé que me habían dicho que estaban angustiados, que estaban con pena, y dije, no, esto no puede seguir. Pero en el fondo, compartir con ustedes que esto existe, que hay una forma de pensar y de ver a la sociedad y por lo tanto de mover y de relacionarse con ella, y que parte por una construcción de realidad que está instalada dentro de ese proceso cognitivo. Y acá lo vamos a trabajar dentro de la propuesta que significan las representaciones sociales, ¿ya? Entonces, para ir avanzando, hacer el mismo ejercicio con respecto a lo que hicimos la semana pasada y preguntarles, ¿ya? ¿Cuáles creen ustedes que son o qué representaciones sociales sobre la pobreza aparecen en este video? Todavía no entramos a definir qué es representaciones sociales, pero yo quiero que partan desde ahí, de acuerdo a lo que ustedes creen que son las representaciones sociales, cuáles son o de qué forma se ve la pobreza a partir del video que nosotros vimos, ¿ya? Y para eso, igual que la clase anterior, les quiero pedir que ustedes puedan redactar y escribir. ¿Recuerdan cómo se hacía? Ustedes van a una barra de herramientas que aparece en su lado derecho. Ahí hay una manito y en la manito apretan texto. Y cuando apretan texto, ustedes pueden ingresar un cuadro de texto e ingresar su respuesta. Entonces, de acuerdo al video visto, ¿qué conceptos rondan en la definición que tienen las personas entrevistadas respecto a la pobreza? Así que por favor les pido que en este momento puedan redactar y escribir sus respuestas. ¿Ya? Me dicen que no les sale el cuadrito. Eh, qué raro porque aquí yo tengo la opción. Ahí sí, ahí pueden. Ya. Entonces, les va a salir el dibujo de una manito. En la manito apretan texto y en el texto hacen marcan un cuadro de texto y ahí pueden escribir. La pregunta es, ¿qué conceptos se están rondando en la definición que tienen las personas entrevistadas con respecto a la pobreza? Vamos a dar 2 minutos para eso. En caso de que se equivoquen, pueden eliminar lo que escribieron, lo que rayaron, lo que dibujaron con hay una flechita que aparece apuntando hacia atrás que dice deshacer anotaciones. ¿Ya? Entonces, acá aparecen hartas respuestas, la voy a ir leyendo. Una carga que hay que evitar, la pobreza, lo quieren todo gratis, el pobre es pobre porque quiere, flojos, religión, meritocracia, deben existir. La pobreza es algo que debe existir, un estorbo, determinismo. Pueden también configurar el tamaño de la letra. Abajito les va a aparecer 2A y ahí pueden determinar el tamaño de la letra también. Ignorancia, gratis, religión. Vamos a dar 15 segunditos más para que puedan escribir quiénes faltan.
Catherine se conectó. No. Ya, las últimas apreciaciones. Perfecto. Sigamos entonces. Entonces, básicamente tenemos que, dentro de esta concepción acerca del otro, del discurso acerca de un otro, tenemos que aparecen términos como religión, meritocracia, el pobre es pobre porque quiere, flojera, lo quieren todo gratis, permanencia, culpa de la democracia, es algo que es necesario, flojos, se repite mucho la palabra flojos, deben existir, etc. Se dan cuenta que lo que está pasando acá no es tan solamente una opinión, lo que se está viendo acá es una forma de construcción del mundo y a partir de eso cómo se entienden a otras personas dentro de esa estructura, ¿ya? Entonces, comentarles que básicamente las representaciones sociales es justamente lo que ustedes están poniendo ahí. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están diciendo ahí no es tan solamente una actitud, no es tan solamente una opinión, sino lo que ustedes están describiendo es la descripción estructural de una sociedad, ¿ya? Las representaciones sociales son eso, es la descripción o cómo entendemos lo que nos rodea, cómo entendemos a los otros, cómo entendemos las cosas que nosotros vamos viviendo de forma cotidiana, le damos sentido, le damos significado, le damos contexto, de acuerdo a cómo nosotros estamos pensando la estructura social. Por eso el concepto de representación social es importante, porque viene a romper con una tradición en psicología que, como dijimos, lo único que le importaba era el cognitivismo, es decir, el proceso de input y output que se reflejaba a partir de qué? Del observable, es decir, la conducta. Y esto es una crítica a la psicología social tradicional, que siempre se enfocaba en la conducta. ¿Y qué nos van a decir las representaciones sociales? Nos van a decir, en el fondo, esta teoría es importante porque une lo individual con lo social. Es decir, lo individual nos habla acerca de nuestras actitudes, acerca de la información que tenemos, nos habla acerca de nuestra disposición frente a los demás, pero eso responde a la idea o a la estructura mental que nosotros hemos hecho del mundo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, este militar que estaba a cargo de la enseñanza de estos premilitares que estaban terminando su enseñanza media, él dice algo que es súper importante. Él dice que la pobreza no se va a terminar y que de hecho los pobres son necesarios para la sociedad, porque sin pobres, ¿a quiénes ayudan los cristianos? ¿Ya? Ahí hay una estructura de sociedad que se está levantando con respecto no tan solamente a cómo yo entiendo la pobreza, sino cómo esa pobreza se entiende dentro de la estructura. ¿Ya? Entonces, mi discurso no habla tan solamente de lo que yo pienso, habla desde dónde yo pienso. Y eso es un aporte importante dentro de la psicología tradicional, donde las representaciones sociales vienen a romper ya esta idea de individualidad que se trataba de hacer en la psicología social tradicional. ¿Por qué? Porque los experimentos en psicología social tradicional respondían a qué? A la suma de individualidades. ¿Ya? Esa era la gran diferencia. Galeano hacía una distinción con respecto al tema de la estadística que a mí me parece, pero excelentemente resumida. Él decía, si yo tengo dos personas y dos panes, pero una persona se come los dos panes y la otra persona no come ninguno, la estadística diría que en promedio hay un pan por persona. Ojo, entonces ahí con ese sesgo de la estadística, ¿ya? Porque lo que no se está viendo son las relaciones sociales que median, ¿ya?
ese tipo de conductas. Y eso es lo que aporta las representaciones sociales a la crítica, ¿ya?, de la psicología social tradicional. Muchas gracias por su participación, ¿ya? Entonces, acá tengo algunas definiciones de representaciones sociales que me parecen súper importantes y, ojo, porque la persona que ha sido como reconocida como el mayor teórico de representaciones sociales es Moscovici. Sin embargo, yo subí una entrevista que se le hizo a Denise Jodelet. Denise Jodelet es como la olvidada de las representaciones sociales. Ella fue ayudante de Moscovici, pero la teoría de las representaciones sociales la trabajó ella y Moscovici a la par, ¿ya? Ojo con eso. Y de hecho, Jodelet sigue viva y ella sigue trabajando el tema de las representaciones sociales y ha hecho algunas críticas con respecto a esta primera definición de representación social, que la vamos a trabajar al final de la clase para que ustedes también consideren que esto no se agota acá, ni se agota tampoco los grandes referentes que existen, ¿ya? Nur me pregunta, ¿cuál fue el aporte de las representaciones sociales a la psicología social tradicional? Que las representaciones sociales lo que hacen es trabajar de forma conjunta lo social y lo individual, ¿ya? Entonces, lo que yo diga de forma individual, por ejemplo, con respecto a lo que yo creo de pobreza, también habla de la sociedad. Por eso es un concepto importante, porque este concepto logró de forma teórica unir lo psicológico con lo sociológico, en un concepto que nos sirve tanto a psicólogos, psicólogues y a sociólogos, fisiólogas, sociólogos, ¿ya? Por eso es importante este concepto, porque une entonces lo individual, lo une con lo social, ¿ya? Por eso es tan importante, porque cuando yo hablo de pobreza, no hablo simplemente de lo que yo individualmente pienso de la pobreza, sino hablo de la estructura en donde esa pobreza existe, ¿ya? Por eso, para el grupo de personas que nosotros vimos en el video, la pobreza tiene su origen, y la pobreza tiene su origen en la flojera, tiene su origen en lo divino, tiene su origen en un determinismo social, ¿ya? Que nos habla entonces de que hay una concepción que va más allá simplemente de lo individual, ¿ya? Esto pasa, por ejemplo, ustedes en Psicología Social 1, para los que están estudiando psicología, porque acá tenemos una persona de ciencias políticas y otra persona de ingeniería, que es muy interesante. Hay un experimento súper famoso que ustedes lo tienen que haber revisado, que es el experimento de H. El experimento social de H, que él hizo sobre la percepción del dinero, ¿ya? No sobre los nazis, sobre la percepción de dinero, ¿ya? Él le mostró la misma moneda a personas de estrato socioeconómico alto y a personas de estrato socioeconómico bajo. Le mostró una moneda por cierta cantidad de tiempo, ¿ya? ¿Conocen este experimento? Yo creo que sí, lo tienen que haber leído por ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Luego de un tiempo, para quienes conocen, tal vez se los voy a... Luego de que pasó ese tiempo que se les permitió observar esa moneda, se les pidió que la dibujaran, ¿ya? Se les pidió que dibujaran la moneda. ¿Cuál creen ustedes que fue la diferencia del dibujo entre personas ricas y personas pobres con respecto a dibujar la moneda? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Perfecto, Pablo, Nur. El tamaño. Ahora les pregunto, ¿qué grupo dibujó la moneda más grande y qué grupo dibujó la moneda más pequeña? Perfecto, Camila, excelente. Eso fue. Las personas con mayor poder adquisitivo dibujaron la moneda más pequeña. Las personas más pobres, ya más en situación de pobreza, dibujaron la moneda más grande. Ahí lo que se está estudiando es un tema de percepción, pero sin embargo,
yo no estoy hablando en ese experimento acerca de cuál es la estructura que está funcionando ahí, qué se piensa acerca de la moneda en particular, qué representa la moneda para estos distintos sectores, ¿ya? ¿Por qué es más grande? ¿Porque representará algo que mayor a alcanzar? ¿O porque tendrá mayor valor? No se sabe. El experimento de H tenía esa limitación. Sin embargo, si nosotros hubiésemos estudiado las representaciones sociales del dinero en estos distintos grupos, hubiésemos tenido respuestas que van más allá de simplemente la conducta de dibujar o no algo, ¿ya? Que era lo que criticábamos en la clase anterior, que siempre los experimentos en psicología social tradicional se asociaban a lo que se ve, al dibujo. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de nosotros? ¿Cuáles son los significados que estamos teniendo? ¿Dónde ese significado adquiere o no sentido? Eso no está visto dentro de la psicología social tradicional. Y las representaciones sociales vienen a aportar eso, vienen a aportar la importancia del significado, del contexto, de la actitud, de la información y de la estructura social en cómo nosotros nos relacionamos con los demás y con los objetos también, ¿ya? Entonces, pueden revisar ahí las definiciones. Me gustan estas dos porque son las primeras y porque creo que también encierran hay una discusión que se estaba dando en ese contexto. Estamos hablando de los 70, finales de los 70, 80, con una psicología social crítica que ya estaba expandiéndose y que nos dicen que son imágenes, son conjuntos de significado, sistemas de significado que nos permiten interpretar lo que sucede, ¿ya? Que le dan sentido a aquellas cosas que no las esperamos. ¿Por qué? Otro ejemplo, es porque de repente el sistema psíquico tiende a funcionar de esta forma, pero nuestro sistema psíquico siempre está tratando de ahorrar energía. Porque imagínense hacerse una idea de cada cosa nueva que vemos en el mundo. Nosotros funcionamos como con estructuras, como con esquemas, que las vamos como imponiendo y a la vez como también transformándose, pero más o menos trabajamos con ciertos tipos de regularidades, con ciertos tipos de esquemas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han salido rápido de su casa y se han echado las llaves o la billetera en un bolsillo, en el bolsillo de atrás, y de repente ustedes están caminando y sienten que molesta, ¿ya? De repente se sientan con la llave ahí en el bolsillo, ahí en el cachete y empieza a molestar, pero se sientan igual, van en la micro, van medio incómodos, da lo mismo. Pero si ustedes se dan cuenta, luego de 5, 10, 15 minutos, la llave no cambió de posición, la llave no se volvió más blandita, pero ustedes dejan de sentirla, ¿cierto? Es porque el cerebro funciona de esa forma. Cuando nosotros tenemos hay un estímulo externo que es tan constante que dejamos de percibirlo, ¿ya? Esto pasa inclusive cuando uno quiere hablar de violencia intrafamiliar. Uno de repente llega a vivir en contextos tan violentos que dejamos de percibir la violencia. Pasa mucho en las relaciones tóxicas, de lo que se habla mucho hoy. Naturalizamos tanto cierto estímulo que es tan constante que luego dejamos de problematizarlo, ¿ya? Y eso es un poco lo que quiere hacer las representaciones sociales, problematizar desde dónde vienen los significados, nuestras conductas con respecto a las cosas, ¿ya? Entonces, las representaciones sociales, como les decía, es un cruce entre la estructura social y nuestra subjetividad, ¿ya? Porque nuestra subjetividad está construida en base a lo que la sociedad también nos permite ser y nos da para pensar acerca de otros grupos y objetos sociales, ¿ok? Entonces, quiero eso sí dejar en claro que las representaciones sociales es una perspectiva dentro de las psicologías críticas de ese entonces, porque si hablamos de psicología crítica hoy en día, las representaciones sociales no cabrían en esa gama.
a mí me gusta poder conversar y poder presentarles esta opción, porque aún así resulta una operativización muy importante en el caso de las investigaciones en ciencias sociales, ¿ya? Y porque puede ser muy útil si ustedes también le dan una visión crítica, porque en el fondo las representaciones sociales tampoco vienen a imponerse como una verdad, ¿ya? Sino como una metodología y una forma más de conocer esta realidad, ¿ok? Entonces, ¿por qué no cabría dentro de las psicologías críticas actuales? Se los voy a explicar. Al final tengo una lámina con respecto a las críticas actuales que se le hace a la idea de representaciones sociales, ¿ya? Ahí la estoy espoleando, pero dentro de las psicologías críticas actuales se consideran las representaciones sociales como una transición, ¿ya? Se considera una transición. ¿Por qué? Les adelanto un poco. Porque justamente lo dice su nombre, es una representación social, es decir, la representación social sigue considerando al objeto como una verdad, como algo que está. Lo que cambia no es la realidad, lo que cambia son las visiones que yo tengo de esa realidad. Y ahí hay una crítica que le cabe a la psicología contemporánea, que dice que en el fondo, ¿cuál es nuestra capacidad de representar algo? ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? Eso lo va a criticar también después las líneas construccionistas que dicen que nosotros no representamos algo, que lo que decimos, que lo que entendemos por representación ya es en sí una realidad, una verdad que se instala en el mundo, ¿ya? Abandonan la idea de representación, porque decir que yo puedo representar algo es decir que ese algo tiene una esencia a la cual yo no puedo acceder. A lo único que puedo acceder es a las visiones que yo tengo de un objeto que existe en independencia de quién lo observa. Y eso es algo que también vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Entonces, como para resumir, una representación social entonces es una interpretación del mundo, ¿ya? Una guía de acción, porque nos mueve de acuerdo a lo que vayamos viendo, interactuando con los demás, porque tenemos representaciones sociales acerca de la pobreza, acerca de, por ejemplo, cuando ustedes llegan primer día de clases, lo que actuó ahí fue sus representaciones sociales, con quién me junto y con quién no, quién se ve más confiable y quién no. Otro experimento importante para la psicología social fue el efecto halo. ¿Lo conocen? Efecto halo. Esto también son como investigaciones y teorías que suelen verse en psicología social 1. El efecto halo es un efecto de percepción, de adjudicación de percepciones. Por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona leer un libro en el metro, ustedes, ¿qué es lo primero que uno piensa de esa persona? Ah, una persona intelectual. Ah, es una persona que está en contra del sistema. Ah, es una persona que no ve su celular y está leyendo. Pero podría estar leyendo a Pilar Sordo, ¿ya? Podría estar leyendo a Coelho. Perdón si a alguien le gusta, a mí no me gusta, pero bueno, en gusto no hay nada escrito, pero ojo con eso. Entonces, ¿uno qué tiende a hacer? Adjudicar a una acción o adjudicar a una percepción muchas más que nosotros creemos que están enlazadas. Una persona que lee, por lo tanto, tendemos a tener el prejuicio inmediatamente que es una persona que habla mejor en público, que es más instruida, que es más introvertida quizá, pero ahí van funcionando a partir de algo que nosotros reconocemos. Hay toda una escalada de percepciones que van asociadas a ese reconocerse, ¿ya? Y hay que tener ojo con eso también, porque así funciona. Yo les dije, el sistema psíquico funciona un poco también ahorrando la mayor cantidad de energía posible. ¿Por qué? Porque imagínense todo lo que nos costaría asumir y aceptar cada cosa como si fuera totalmente nueva. El ejemplo de la llave, ¿ya? Entonces, las representaciones sociales es un sistema integrado de conocimiento, es dinámica, ojo, que no significa que esto es y esto es para siempre, va cambiando. El tema es que estructura nuestro accionar, ¿ya?
Y no es tan solamente una reproducción, porque cada persona también puede ir haciendo ciertos cambios, porque por ejemplo, si yo digo, oye, basta con ese discurso de que vienen a robarnos el trabajo, que los inmigrantes vienen a robarnos la pega, ¿ya? Que pasa mucho, lo he escuchado harto. Existe ese discurso y esa representación social, ¿ya? El inmigrante que te viene a robar el trabajo. Eh, pero sin embargo no es tan solamente una reproducción, porque yo también puedo decir como, oye, puta, bien charcha tenéis que ser si tiene que venir otra persona y te puede quitar la pega como si nada, ¿ya? Otra persona puede decir como, ¿de qué robo? Ya nos han robado toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, frente a una representación social, uno puede hacer distintas configuraciones de esa representación social. Lo que no quiere decir es que el sistema o la estructura no sigue igual. O sea, porque si hablamos entonces de la migración, entonces hay un tema con la migración, ¿ya? Por lo mismo, no es tan solamente una reproducción como una fotocopia, sino que también va mutando, va variando y podemos hacer de esos discursos una creación también, ¿ya? Pero crear eso no significa cambiar la estructura. Ojo. Las representaciones sociales son únicas, no es que sean únicas, y aquí lo vamos a ver también porque hay una diferenciación, ¿ya? Eh, no hay tantas representaciones sociales como personas. ¿Por qué? Porque hay un núcleo central dentro de nuestras representaciones sociales. Inmigración, ¿ya? Por ejemplo, inmigración, pobreza, oportunidades, ¿ya? Inmigración, desventaja social, discriminación. Ahí está funcionando un núcleo que es central y que es común, ¿ya? Y eso lo compartimos todos. Si queremos criticar eso, estamos dando de hecho que eso existe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es lo que Isabel y Camila, es lo que estoy explicando ahora. Eh, las representaciones sociales tienen núcleos configurativos. Esos núcleos configurativos son cuestiones que funcionan para todos, porque todo el mundo lo entiende. Cuando uno habla de inmigración, uno está hablando de desventaja social, está hablando de xenofobia, de racismo, está hablando de ciertas cosas que todos compartimos, ¿ya? Lo que cambia son las cuestiones periféricas, ¿ya? ¿Qué es periferia en una representación social? Son estas cuestiones que son más dinámicas. Por ejemplo, para yo criticar que una persona me esté diciendo como, váyase todo, oye, yo no entiendo cómo existe la inmigración, váyanse a su país de vuelta, yo puedo criticarlo y puedo argumentar y puedo pelear con esa persona que me está diciendo esa barbaridad. Pero para criticar algo tengo que dar por hecho que ese algo existe. Y cuando damos por hecho que ese algo existe, a eso le llamamos núcleo central de la representación social. ¿Por qué existe? Porque lo compartimos. ¿Por qué es? Ahora, lo que es particular es justamente lo que hay alrededor de este núcleo. Y eso sí puede cambiar, ¿ya? Por ejemplo, y esto pasa mucho con la concepción de repente que uno conversando con otras personas tiene, por ejemplo, sobre la negritud. Los negros son secos. Bailan, cantan la raja, rapean bacán. A un negro hablando tú le pones simplemente una pista de fondo y es el mejor rap de la vida. Ahí hay una concepción y una valoración positiva, pero eso es periférico. ¿Por qué? Porque el hecho yo ya de distinguir por raza, por color, ya estoy haciendo una discriminación y eso es el núcleo configurativo central de las representaciones sociales. Lo que cambia y puede ser particular es la periferia. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto, Camila. Súper. Cualquier cosa, si no lo entienden, me van avisando. Es claro, son como los adjetivos. Ya si lo queremos como simplificar, es eso. Calificativos, características. ¿Ya? Pero hay que entender que esas características no funcionan simplemente para definir un caso, sino que también, ojo con eso, cuando yo digo, por ejemplo, hiperactivo, este niño es hiperactivo, ¿ya?
Lo que dicen las representaciones sociales es que no estoy calificando la conducta particular de ese niño. Estoy poniéndola en juego y en contexto social, en donde hiperactivo tengo que considerar el contexto. ¿Es hiperactivo en el colegio? Entonces se trata, ¿y hasta dónde puedo entender eso como hiperactivo? ¿O es el colegio el que norma? Entonces, ojo, porque las cualidades o los adjetivos hablan también de nuestra estructura social. Esa es la gracia de las representaciones sociales. Hacen ese cruce, que todo aquello que nosotros creíamos como simplemente cognitivo y particular, en el fondo es una expresión de lo social. Y ahí rompe también con la psicología social tradicional. ¿Ya? Nur nos dice, los núcleos son los compartidos, por ejemplo, inmigrantes, pero como yo pienso ese núcleo o como lo valoro es lo periférico. ¿Eso está bien? Perfecto, Nur. Eso es. Entonces, yo mientras estoy haciendo esto, estoy avanzando, estoy leyéndoles también. Está escribiendo Nur y está escribiendo Benjamín. Voy a esperar sus preguntas porque ahora lo que quiero hacer es una pequeña encuesta. ¿Ya? No se preocupen, les esperamos. Nur y Benjamín están escribiendo. Nur nos dice, explicar las valoraciones... Ya, perfecto, entendí tu pregunta. Y Benjamín, o sea que las representaciones sociales pasan de ser un modelo descriptivo a un enfoque más interpretativo sobre las mismas representaciones. Benjamín, de hecho, está siendo lo más preciso posible. Muy bien. Exacto. Las representaciones sociales dejan de ser descriptivas para empezar a trabajar el plano interpretativo. El ejemplo del experimento de H es descriptivo. Simplemente se basaba en quiénes dibujan y quiénes no, y a partir de eso se lanzaba un tipo de descripción. Pero lo que hace ahora Yodelet con Moscovici es un plano interpretativo de la conducta social. ¿Y están sujetas a un componente moral? Por supuesto que sí. ¿Ya? Porque la moral también es parte de la construcción de la sociedad. ¿Qué es moral y qué no es moral? ¿Ya? Por ejemplo, el tema de la delincuencia. Todos sabemos, compartimos, el núcleo figurativo de la delincuencia es que está mal. Que nosotros podamos darle distintas valoraciones o darle sentido en otros tipos de contextos es lo periférico y es lo particular. ¿Ya? Pero en el fondo también ahí, querámoslo o no, hay ciertas decisiones o hay ciertas cargas morales, porque son las cargas que también la estructura social ha ido definiendo y que nosotros en algún momento también asumimos. ¿Ya? Nur, eh, ¿por qué? Porque las valoraciones individuales también son posibilidades, ¿ya?, de la estructura social. A ver, no les quiero complicar mucho, pero sería importante un concepto de Martuchelli, que él dice que el hombre, ojo, que, perdón por decirlo, pero así lo dice él en sus textos, el hombre, refiriéndose a hombres y mujeres, etcétera, etcétera, es unidimensional. ¿Por qué? Porque la sociedad lo que hace es darte las posibilidades de resistencia, pero también de cambio. En ese sentido, cuando la NUR me pregunta, ¿las valoraciones individuales son expresiones de lo social? Sí, porque están dentro de lo permitido, aceptable y posible dentro de la sociedad. Camila me dice, ¿y qué pasa con el núcleo configurativo del delincuente? Ahí hay una expresión moral. El hecho, por ejemplo, de distinguir entre delincuente y no delincuente, ahí ya está operando una representación social. ¿Qué es delincuente? ¿Quién es el delincuente? ¿Ya? Eso
se ha ido transformando y cambiando, que finalmente delincuente, por ejemplo, puede ser como núcleo configurativo, persona que rompe en la idea del contrato social, ¿ya? Y que se ha ido ampliando. Me refiero, ¿cuál es la representación social de quién delinque? Ah, eso es imposible que yo te lo pueda definir porque eso implicaría una investigación. Hasta el momento yo no he leído investigaciones que hablen o que hayan investigado los núcleos configurativos del concepto o de la idea de delincuente, ¿ya? Eh, Pensando en que dijimos que el núcleo configurativo está mal. Camila, no te entiendo un poco la pregunta. Si me pudiese ayudar un poco más, podría como responder. Ya, mejor. Nosotros está mal la delincuencia. ¿Cómo difiere eso si es que pensamos en el núcleo configurativo del mismo delincuente? Perfecto, ya, mira. A ver, cualquier cosa me interrumpes nomás, pero cuando se habla del delincuente, el hecho de hablar de la concepción delincuente ya está hablando de una categorización social distinta, ¿ya? Y por lo tanto, cuando Jodelet dice, finalmente las representaciones sociales son imágenes. Cuando yo les digo delincuente, yo les quiero decir al tiempo, imaginen un delincuente. Ahora, ya. Todo eso que están visualizando, eso es el núcleo configurativo, ¿ya? Y cuando digo que está mal, no es que esté mal para mí, de hecho yo prefiero tener una visión bien interpretativa, comprensiva de las trayectorias delictivas, porque yo no hablo de delincuentes, sino de trayectorias delictivas. Y en ese sentido, todo lo que apareció cuando ustedes piensan en la palabra delincuencia es el núcleo configurativo, ¿ya? ¿Cómo se arma esta visión de delincuencia? Perfecto. Entonces, todo lo que va cambiando es lo periférico. Y en lo periférico uno ya puede hacer distintas opciones. Oye, no, pues delincuencia no está solamente el pobre que roba, también el de corbata que está estafando, que está lavando dinero también. Entonces, ahí se va expandiendo también esta concepción del núcleo configurativo y todas esas particularidades a este núcleo configurativo se le llama periferia, ¿ya? Está escribiendo las caricaturas, sí, por supuesto, las caricaturas, la mayoría de las cosas que uno puede ver son representaciones sociales. ¿Por qué? Porque son la cristalización del sentido común, algo que todo el mundo puede reconocer, ¿ya? La caricatura es eso, la caricatura en el fondo no es una burla, la caricatura es la condensación de pura representación social. Por eso todo el mundo la entiende. ¿Por qué? Porque no se centra en la periferia, se centra en los núcleos configurativos. Por supuesto, los elementos institucionales también, como sistemas de la sociedad, demarcan los núcleos configurativos. Entonces, para continuar, les voy a hacer una pregunta muy relacionada con lo que me están diciendo, ¿ya? Les voy a hacer una encuesta, así que atentas, atentos, atentes. ¿Cuál de estas personas que están viendo no está acusada por asesinato? ¿Ya? Las opciones son de izquierda a derecha, A, B, C, D y E. De izquierda a derecha de su pantalla es A, B, C, D y E. Ojo, porque aquí yo puse fotos de personas, de familiares míos. Quiero que me digan cuál de estas personas para ustedes no está acusada por asesinato. Elijan entre las opciones. Recuerden, de izquierda a derecha, A, B, C, D y E.
¿Cuál de estas personas no está acusada por asesinato? Vamos, vamos, vamos. Quedan 10 personas que contesten. ¿Cuál de estas personas no está acusada por asesinato? Recuerden su opción, porque les voy a hacer algunas preguntas, no se preocupen. Quedan 5 respuestas, 5 personas que respondan. ¿Cuál de estas personas no está acusada por asesinato? ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta ahí. 48 de 53 personas respondieron. Ahí están los resultados. Sí, puede omitir la respuesta, no se preocupe. ¿Ya? Soledad, no hay cómo saberlo. Camila, es como prejuicio, exactamente. Porque en el fondo todo lo que hicieron ahora fue activar sus representaciones sociales. ¿Ya? ¿Le debo decir que mi tía? No. De hecho, no le... Antes de decirles, de responderles quién fue, a mí me interesa las respuestas que dieron. ¿Ustedes creen que la que obtuvo menos respuestas, la que ustedes creyeron que de todas las personas que están ahí, sí cometió asesinato, es ella? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que lo que hicieron ahí fue activar completamente sus representaciones sociales con respecto a lo que ven y a cómo incluso las características físicas nos hablan de la conducta social de las personas, ¿ya? Porque hasta como me veo, mis ojos, mi boca, mi nariz, todo tiene una función social, tiene un significado social, ¿ya? Ahí hay una distinción, y qué buena la pregunta, porque esta pregunta siempre aparece. No es lo mismo estereotipo y prejuicio que representación social. ¿Por qué? Porque los estudios de estereotipo y prejuicio, en el fondo, son las cogniciones a priori que hacemos de las personas. Y es solo eso. Es estudios de percepción. ¿Ya? Nada más ni nada menos. Psicología social 1. ¿Qué es lo que nos dicen y cuál es la diferencia con las representaciones sociales? Es que nos va a hablar acerca de cómo entendemos socialmente esas características físicas, pero esas características físicas, su significado, hablan de la estructura social en la que vivimos. Y ahí está el aporte de las representaciones sociales. El que yo encuentre que cierta persona tenga más o menos cara de pato malo, habla no tan solamente de las características de esa persona, que es lo que hacía en los estudios de estereotipo y de prejuicio, sino que nos habla de cómo hemos construido nuestra sociedad, cuáles rasgos y cuáles no responden a ciertas conductas, a ciertos roles sociales,
Y si esos roles sociales, entonces, ¿para quién están destinados? ¿Quiénes son las personas que ocupan esos roles sociales? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la distinción. Lo que hace la representación social es que este tipo de cosas no hablan de la estructura. ¿Qué es lo que hacía los estereotipos y prejuicios? No hablaban de las personas. Ahí está la diferencia. Psicología social 1, prejuicios y estereotipos nos hablaba acerca de lo que creían las personas. Y los estudios siempre se trataban de sumar las percepciones y los prejuicios de las demás personas frente, por ejemplo, a esta pregunta. Y entonces podíamos decir que si había un número significativo de personas que estuvieran de acuerdo, entonces estadísticamente este prejuicio estaba instalado. Pero en el fondo es una sumatoria de personas. ¿Ya? No, el prejuicio no es una consecuencia de las representaciones sociales. Son dos formas de ver un fenómeno, son dos formas distintas de ver un mismo fenómeno. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir para que quede claro. ¿Ya? La psicología social tradicional investigaba prejuicios y para hacerlo lo que hacía era de forma estadística. Preguntaba a ver cómo reacciona la gente ante una persona, digámoslo así, en situación de pobreza. ¿Qué piensa de esa persona? Su investigación terminaba por concluir que las personas tenían prejuicios frente a las personas de menor estrato socioeconómico. Pero para llegar a esa conclusión, lo que hacía era una sumatoria de las respuestas de las personas en ese experimento. ¿Ya? Entonces, los prejuicios responden a un paradigma cognitivo. ¿Qué es lo que va a hacer las representaciones sociales? Va a decir que lo cognitivo también es parte de la estructura social. Entonces, no vamos a ocupar el concepto de prejuicio, sino que vamos a ocupar el concepto de representación social. ¿Ya? Que nos dice que aquello que pensamos de los demás no es una sumatoria de individualidades, es una forma de estructuración social. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Entonces, no es que Soledad me pregunta, ¿el prejuicio entonces es más global y las representaciones sociales serían más individuales? No, de hecho es al revés. El prejuicio es un acercamiento individual a la investigación. ¿Ya? Yo puedo hablar de prejuicios sociales porque lo que hago es una sumatoria de esos prejuicios. ¿Ya? Y las representaciones sociales, en el fondo, es como yo analizo desde la sociedad hacia la respuesta del individuo. Y lo que hace el prejuicio es partir del individuo a lo social. Por eso no son lo mismo, son dos conceptos distintos, ¿ya? Que responden a tradiciones distintas. ¿Ok? Por eso no da lo mismo si ustedes van a hacer su tesis en prejuicios o van a hacer su tesis en representaciones sociales. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen su tesis en prejuicios, entonces ustedes están parando desde un paradigma cognitivo que dice que la sociedad se construye desde lo individual a lo colectivo, ¿ya? Es decir, que la sociedad es una sumatoria de personas. Eso está detrás del concepto de prejuicio. Pero si ustedes no están de acuerdo y ustedes dicen, no, yo creo que lo social, que lo social es más que la suma de sus partes, entonces ustedes ahí dicen, no estoy de acuerdo con el término prejuicio y por eso voy a elegir el término representación social, porque creo que la cuestión va de lo social a lo particular, ¿ya? No son conceptos que que discuten entre sí, pero es porque responden a distintas perspectivas de la investigación en psicología social. Ojo con eso, ¿ya? No les voy a preguntar por qué creyeron que si votaron menos por ella, es porque entonces ustedes creen que ella es la que tiene más pinta de asesina. Sin embargo, también es importante por qué votaron más por esta señorita, ¿ya? Que es la que tiene menos pinta de asesina. Y ahí lo que está funcionando es toda su concepción social, para que vean que incluso los rasgos físicos son una construcción acerca de lo que pensamos de la sociedad, de los otros y de las demás personas. Y a partir de esa construcción, incluso podemos advertir
comportamientos, es más probable que ella sea asesina. Ella. ¿Ya? Les digo la respuesta. ¿Cuál de estas personas no está acusada por asesinato? De hecho, estas 5 personas son las 5 personas más buscadas en Chile por la PDI en este momento, por robos, por tráfico de drogas, etcétera, etcétera, lo que tienen en común es el homicidio. Todas. ¿Ya? Y de hecho, ella, porque es muy interesante, ella está siendo buscada por homicidio y por robo, por hurto. Ella está buscada por doble homicidio, ¿ya? Y por tráfico de drogas, para que lo sepan. Son las 5 personas más buscadas en este momento por cargos de homicidio, ¿ya? Entonces, ojo ahí, porque lo que estuvo funcionando todo el rato son sus representaciones sociales, para que vean que la sociedad también moldea cómo entendemos a las demás personas, inclusive solo por sus rasgos físicos, ¿ya? ¿Cuál es el familiar? No era un distractor. En verdad no tengo ningún familiar acá. No, ninguno aquí es pariente mío. No, se imagina, no, es mi tía. No, no es mi tía. Claro, no lo quiero admitir. Entonces, para avanzar y para no quitarles mucho más tiempo, con respecto al tema de representaciones sociales, simplemente dejarles en claro que las representaciones sociales tienen 3 dimensiones, ¿ya? Uno es la información. Las representaciones sociales son información, ¿ya? Lo mismo que hicieron anteriormente. Los rasgos físicos nos entregan información. Ya nos hacemos una idea de qué viven, cómo viven, qué es lo que hacen y qué no hacen. Nos traen una imagen. Al tiro pensamos, mira, esta persona que tiene una mirada más piola es una persona de familia, ¿ah? Una persona que uno se imagina al tiro, porque uno tiende a asociar a las imágenes que uno ya tiene. Es como, ay, mira, esta persona tiene una mirada así, se parece como una mirada más maternal, etcétera. Entonces aparecen otro tipo de representaciones, ¿ya? Actitud, es decir, frente a esa representación yo tomo una actitud. ¿Me es más favorable o no? Me tinca más como homicida que otra persona, ¿ya? ¿Genera rechazo o genera menos rechazo? ¿Ok? Esas son las 3 cosas que tiene una representación social: información, imágenes y actitudes, ¿ya? Y en el fondo, esto se los voy a explicar de forma bien breve. No es tan complejo y en el texto igual aparece en detalle páginas para explicar cada uno de estos procesos, pero en el fondo dejarles claro que cuando lo lean tengan esto en consideración. La objetivación tiene que ver en cómo toda esa información, para construir una representación social, primero tengo que informarme, así como, mira, esto creo acerca de las personas negras, esto creo acerca de las personas pobres, ¿ya? Esto creo acerca de personas que pueden delinquir o que pueden cometer homicidio. Yo objetivo, es decir, naturalizo esa información, objetivar. Y luego, toda esa información la pongo dentro de mi esquema. Y esto se le llama anclar, ¿ya? Recuerden, cualquier duda que digan me preguntan. Ya estamos un poquito pasaditos, pero denme 5 minutitos para terminar, ¿ya? Eso es, la objetivación es como yo naturalizo cierta información para yo poder moverme en el mundo con eso. Cuando yo digo delincuente, independiente de la imagen que venga, yo ya estoy hablando que tiene que ver con una transgresión de lo moral. Y ahí hay una objetivación, ¿ya? Hay una naturalización de algo. Y anclaje tiene que ver en cómo yo sitúo esa objetivación en mi red cognitiva de pensamiento. Yo digo, sí, por ejemplo, es una transgresión de lo moral, pero
esa moralidad tiene que ver con una construcción social, por lo tanto creo que hay que tener una visión más comprensiva del tema, etc. Cuando ustedes hacen ese proceso, se llama anclaje, ¿ya? Y acá, ¿cuáles son las funciones entonces? Que es un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora. Las representaciones sociales entonces afectan cómo interpretamos la realidad, los juicios que tenemos sobre las personas, incluso dependiendo de mi representación social, es qué es lo que me va a hacer sentir esa persona, qué es lo que yo voy a hacer. ¿Recuerdan esa triada que hablamos en la primera clase virtual? Pensar, hacer y sentir. Las representaciones sociales entonces la van determinando. Configuran grupos sociales, porque esto también tiene que ver con psicología social uno que se llama el sesgo por consenso. Uno tiende a juntarse, a compartir con personas que piensan igual que uno, ¿ya? Entonces también legitiman un grupo social y su orden social, ¿ya? Esas son como las funciones principales de las representaciones sociales. Y acá, esto es un experimento bien conocido, no lo vamos a ver entero, solo vamos a ver el primer minuto, 2 minutos, pero poder presentarles también un experimento que deja súper claro cómo funcionan las representaciones sociales, ¿ya? Lo voy a compartir entonces acá, vamos a ver simplemente 1 o 2 minutos como máxima. Los papás de los niños que
Ya, ahí también un poco de lo que nosotros estuvimos hablando durante la clase, para que vean lo importante también que se vuelve trabajar las representaciones sociales en nuestros espacios de trabajo, ya sea clínico, comunitario, jurídico, y de pensar y posicionarse dónde están ustedes y qué son capaces de poder trabajar y que no se siga reproduciendo, de transformar, de dinamizar, etcétera. ¿Ya? Eh, Hay una pregunta que me hizo Alexis Bustos: ¿cuáles serían los límites de una representación social? Es decir, por ejemplo, ¿qué no sería una representación social que una representación de otro tipo? Ojo, porque la representación social es un concepto que inclusive ha pasado a ser parte del sentido común. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de representación social y en el fondo lo que estamos hablando es de prejuicio o de valores o de juicios, ¿ya? Ahí por eso tan importante la distinción. Hablamos de representaciones sociales solo en el caso en que nosotros, nosotras, nosotres como investigadores en ciencias sociales asumamos, ¿ya?, que lo que estamos investigando, abordando y diciendo son expresiones de lo social, expresiones de la estructura social, ¿ya? Por eso yo les decía, psicología en general tiene que ver con el posicionamiento ético-político que ustedes adopten y que sean coherentes con eso. Entonces, si ustedes creen que la sociedad es una suma de individuos y parten entonces de lo particular a lo general, ocupen el concepto de prejuicio. Ahora, si ustedes creen que la sociedad también demarca las posibilidades de las personas de decidir, de hacer, de pensar, pero además las personas también tengan la posibilidad de transformar ese tipo de cosas, entonces ustedes hablen de representaciones sociales, ¿ya? Es ahí la distinción. Y por último, terminar con las miradas críticas a las representaciones sociales, porque como ustedes saben, en psicología nada es la verdad. Como yo les decía en la cápsula 1, siempre se van a encontrar con el típico problema. Depende. Oye, pero no, depende. ¿Ya? Como que estudiamos un poco para poder decir depende con justificación. Pero en el fondo, toda mirada en psicología no es una mirada concreta, no es una mirada última, no es una verdad. ¿Ya? Por eso nos vamos a criticar tanto la aprehensión de la psicología como ciencia. ¿Ok? Entonces, la representación social implica una visión que es mucho más social e intersubjetiva, ¿ya?, que otros conceptos más cognitivos como prejuicio, o que otros conceptos más conductuales como actitud, ¿ya? Entonces, ojo, ahí hay una distinción que ustedes tienen que elegir, ¿ya? En el caso que a ustedes les interese investigar sobre este tema, ustedes implican las representaciones sociales, tiene otro inicio que va desde lo social hasta terminar en lo intersubjetivo, ¿ya? Que no es el mismo camino que remite, por ejemplo, el prejuicio, ¿ya? Que ya lo hemos conversado. Ojo, yo les decía también, la representación social no supera la dualidad sujeto-objeto, ¿ya? ¿Por qué? Porque para la representación social existe una realidad que es independiente de quien la mire, ¿ok? Ahora, el tema es que nosotros podemos estudiar cómo se mira esa realidad que es externa y distinta a nosotros. Lo que hace es complejizarla entre el sujeto que observa y el objeto. Entre medio hay una representación. Ojo con eso, porque entonces existe la distinción en que hay una realidad independiente del sujeto que la conoce. Por lo tanto, ya está hecha. Hay una realidad que está hecha, que no está construida por nosotros. Y ahí hay una crítica que se le va a hacer más adelante a las representaciones sociales por las líneas actuales de psicología social crítica, que dicen que en el fondo tener esa división dualista entre sujeto y objeto nos deja a nosotros como observadores de una realidad y no como constructores de esa realidad. Por otro lado, en lo que incorpora
son estos factores mediacionales. Incorporo la estructura, incorporo la sociedad, incorporo las instituciones, pero no me hago cargo de transformarlas, simplemente de describirlas y comprenderlas. Y ahí hay otra crítica que le va a hacer la psicología crítica actual, que dice que no, po. Luego, después de que veamos a Marx en adelante, todas las psicologías críticas que nacen ahí van a decir, no podemos simplemente observar, comprender el mundo, tenemos que transformarlo, ¿ya? Por lo tanto, las representaciones sociales no es una óptica que a nosotros nos sirva si es que nosotros optamos por una línea teórica que nos permita a transformar lo que estamos observando y estudiando, ¿ya? Y por último, relacionado con la idea de representación, el objeto, como les decía, es independiente de nosotros, es tal cual, nosotros somos los que podemos errar, etc. Entonces todavía tiene cierta reminiscencia a la psicología tradicional y a la concepción de ciencia, que también abogaba porque nosotros no somos constructores de la realidad, porque la realidad es externa y existe antes que nosotros, ¿ya? En este momento, escuchar hemos dado fin a esta presentación, a esta videoconferencia, y preguntarles si tienen dudas, consultas, comentarios, opiniones, cosas que podamos seguir mejorando, qué seguimos haciendo, etcétera, 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 etcétera. Lo que quieran. Camila Jiménez me pregunta cuál era la última crítica, ¿a eso te refieres? Camila, la última crítica era que finalmente las representaciones sociales lo que hacían no era cambiar lo que ya hacía la psicología social tradicional, sino que complejizar. La psicología social tradicional criticábamos, veía al sujeto y al objeto como dos cosas distintas, ¿ya? Nosotros no construimos la realidad ya está. Lo que nosotros podemos hacer de esa realidad es verificar, es describir lo que nosotros pensamos de ella, ¿ok? Entonces, si la ciencia tenía esta idea de sujeto que observa, sujeto que conoce y realidad o objeto que ya existe, lo que hace la representación social no es romper con esa dualidad, ojo, no rompe con la dualidad, lo que hace es complejizarla y pone entre medio la representación social, ¿ya? Los factores que median, eso es lo que estudia la representación social, ¿ya? Para que quede claro. Solo eso. Para que quede claro ahora, porque después lo vamos a seguir criticando. Más adelante vienen otras posturas que van a hablar sobre posiciones más radicales. Eso, comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera, todo lo que quieran decir. Demos unos 2 minutitos, 3 minutitos para que escriban y vamos comentando, ya para cerrar la sesión de hoy. Benjamín está escribiendo. Camila Romero también. Miguel Labra. No sé si Labra. Miguel Labra también está escribiendo. Ah, perdón. La encuesta para conformación de grupos. Gracias, Camila Romero. Seguiremos trabajando en la misma sintonía. Cada vez más vamos a ir agregando también más recursos de interacción para que esto tampoco sea tan latero.
No se vayan, no se desconecten. Vamos a hacer la encuesta por el tema de los grupos de evaluación. O sea, Benjamín pregunta, o sea, se hace un cambio a los presupuestos más filosóficos de las representaciones sociales y con eso, al posicionarnos de otros paradigmas, transforma el enfoque y lo que se va a estudiar. Eso es. Perfecto. ¿Entendiste el corazón de este curso? Todo se transforma el fenómeno en que se ve, se transforma los objetivos con los cuales se hace, se transforma su impacto en las personas con las cuales trabajamos. Por eso no da lo mismo trabajar con cualquier teoría o con cualquier concepto, porque responden a tradiciones y las tradiciones responden a formas de pensar el mundo, de sentir el mundo y de hacer en el mundo. Camila Jiménez, gracias a ustedes, muchas gracias. Antonia también, gracias a ti por participar. Pablo, gracias, gracias, gracias a ustedes. Francisca también, muchas gracias a ti. Me aparecen varios usuarios escribiendo. Para mí es súper importante que no es tan solamente el que yo hable, sino que también que podemos conversar o las dudas que vayan quedando. Así que aunque quede uno conectado, voy a seguir respondiendo preguntas. Soledad, para hablar, sí, es que me parece justo y necesario. Así que vamos a considerarlo también dentro de la planificación que tenemos y ver de qué forma nos vamos adaptando también nosotros como equipo a ustedes. La encuesta viene, la encuesta viene. Lo que pasa es que hay personas escribiendo, apenas termine eso, hacemos la encuesta. No se preocupen. Gracias a ustedes, Javier, insisto. Uno puede hacer mil cosas, pero en el fondo, siempre he dicho, la universidad no la hacen los profes, la hacen los estudiantes. Sin estudiantes no hay universidad. Ya, no hay nadie más escribiendo. Perfecto. ¿Les parece entonces que hagamos la encuesta? Voy a hacer una encuesta con opción A y opción B. Lo voy a anotar en el chat también. Opción A es grupos aleatorios. ¿Ya? Opción B, grupos manuales, que así aparece en el programa. O sea, en la plataforma. Esas son las opciones. Opción A, grupos aleatorios. Opción B, grupos manuales. Es decir, que ustedes los pueden ir conformando. Frente a eso, también recordarles, esto es súper importante, yo voy a tratar de hacer, a nosotros nos pidieron, como en la dirección, que pudiésemos hacer una evaluación individual. ¿Ya? Yo creo que lo que podemos hacer con eso es que esta primera evaluación sea en pareja, de a tres, ahí vamos a ver, para que ustedes también puedan como subirse ahí arriba de la máquina lo que va a significar la virtualidad, y quizás la segunda evaluación la podríamos hacer individual, obviamente con toda la ayuda que requieran y necesiten, ¿ya? Pero ahí les aprovecho de decir que nos pidieron que por lo menos haya una evaluación individual y que esa evaluación individual mínimo valga el 30%. ¿Ya? Eso para que lo sepan y lo transparento también. ¿Ya? Ahora, todo esto de dirección, quizás si dirección cambia, puede ser. Es que los foros valen el 10. Y lo que nos piden es una evaluación individual que valga más del 30%.